diste esta asignación para que cumplamos y participemos con ese y ejecutemos lo del propósito eterno y se cumpla aquí en la tierra, que tú seas dado a conocer, que tú te manifiestes a través de esta humanidad, a través de tus hijos, a través de tu cuerpo, la iglesia de Cristo. Gracias te damos por la oportunidad de enseñarnos en este día, Espíritu Santo, acerca de Cristo, crecer en el entendimiento de todo lo que Cristo es, lo que Cristo hizo y de este propósito y la voluntad del Señor que siempre fue Cristo. Gracias porque cada día se renueva el entendimiento, la mente, para que sea transformada esta alma que requiere más de ti, Señor, para poder que tú seas formado cada día, Señor, en nosotros, ser conformados a tu imagen y poder expresar esa maravillosa y gloriosa semejanza. Gracias te damos por tu fidelidad y por las añadiduras que nos das todos los días, Señor. Nos manifiestas salud divina, nos manifiestas sanidad en nuestros cuerpos, nos manifiestas comida, bebida, casa, todo lo que ocupamos para vivir en esta tierra, Señor. Gracias. Agradecidos por tu amor, agradecidos porque nos has considerado para poder participar y colaborar con tu propósito aquí en la tierra, Señor. Y es nuestro máximo anhelo ser esos vasos de honra que tú uses, Señor, para tú darte a conocer aquí en la tierra. Gracias por hacernos tu cuerpo maravilloso. Gracias por Cristo glorioso, por esa obra terminada y culminada en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, porque todo está terminado, todo fue concluido en la cruz. Ahí llevaste toda maldición, toda enfermedad, ahí llevaste toda naturaleza de pecado para proveernos tu naturaleza, tu vida. Gracias te damos, precioso Rey, porque fuimos justificados gratuitamente por tu gracia. Gracias por tu justicia en Cristo Jesús. Gracias por esa gracia maravillosa donde todo ya fue proveído, donde no nos hace falta nada porque estamos completos en ti, Señor. Por eso cada día estamos agradecidos por tu fidelidad y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que tenemos espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, y que se alumbran los ojos del entendimiento cada día para poder comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús. Agradecido, Señor, porque esta mente natural ahora tenemos la oportunidad de expresarte cada día más. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya y a tu palabra. Declaramos que tenemos la mente de Cristo ya establecida y que esa mente fluye a través de cada uno de nosotros. Nosotros fluimos en esa mente gloriosa. Gracias, Espíritu Santo, por glorificar a Cristo siempre en nuestras vidas y porque tú nos enseñas, tú eres el maestro por excelencia, tú nos enseñas, nos educas y cada día podemos crecer en la cabeza que es Cristo. Y eres tú enseñándonos, Espíritu Santo, acerca de Cristo, este glorioso y maravilloso evangelio de la gracia, del reino, de esta verdad presente que es Cristo Jesús en nosotros, esa esperanza de gloria. Gracias, maravilloso Rey en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues todos bienvenidos a este servicio, todos los que estamos acá reunidos. Y bueno, los que nos van a ver a través de estos medios de comunicación también, son todos bienvenidos. Bienvenido cada uno de ustedes. ¿Ya estamos conectados, Michelle? A través de la página Fe y por Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Estamos transmitiendo en vivo desde Jalisco, México, para cada lugar, ciudad, población donde nos están viendo. Y cada persona que está conectada, el pastor Federico Lara acá de Portland, Oregon, un abrazo y saludos para usted, su familia y la congregación allá. Y también para la maestra Maritza desde Santa Ana, Sonora, nos está viendo. Un abrazo para usted, maestra Maritza. Nos está viendo allá con el calorcito Sonora.
Bienvenidos y pues bienvenida a cada persona que nos va a ver también de manera diferida de los diferentes países, Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve también de cualquier otro continente habla hispana y que nos vayan a ver también en la página de YouTube Faith Power Guadalajara, que también están disponibles las enseñanzas ahí. Bueno, pues son todos bienvenidos, un abrazo para ustedes y pues continuamos con la palabra de Dios, con esta maravillosa palabra de el propósito eterno y la voluntad del Señor. Y si tuviese oportunidad de compartir, hágalo esta noche, porque creo que vamos a ayudar y edificar a alguien siempre en Cristo Jesús. Ok, pues continuamos con el propósito eterno y la voluntad del Señor. Ok, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10, por favor, si lo podemos ir para allá, versículo 3, capítulo 3, versículo 10 de la primera carta a los Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Y podemos compartir en las diferentes páginas, podemos compartir en los diferentes grupos. Si tuviese la oportunidad, haga lo que vamos a ayudar a alguien. Ok. Muy bien. Pues ahí hemos estado aprendiendo poquito la palabra con otros ministros. Y bueno, es de recordarles todos aquellos que compartimos enseñanzas de tales ministros de los cuales compartimos enseñanzas, pues les recomiendo también que las escuche, que las discierna, que entre más oiga acerca de este glorioso evangelio de Cristo, del nuevo pacto, de la gracia, del propósito eterno que siempre fue en Cristo Jesús, pues más vamos a, Cristo se va a formar más en nuestras vidas y va a haber cambios radicales en el alma. Vamos a cambiar por consecuencia la manera de pensar, va a haber una mayor madurez en el alma y creo que como hijos de Dios cada día vamos madurando, cada día vamos avanzando. No es fácil, créalo que no es fácil ir desarrollándonos en este propósito, desarrollándonos en Cristo como parte, miembros del cuerpo de Cristo, pero creo que ahí vamos avanzando cada día más, vamos avanzando. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 10 nos dice, y nos habla la palabra: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. Entonces es importante entender y aclarar algunas cosas. A veces escuchamos enseñanzas de ciertos ministros, escuchamos enseñanzas o leemos algunas publicaciones que ponen ministros que enseñan esta verdad presente y pudiera haber algunas diferencias con uno u otro ministro, y siempre es importante aclarar o entender que nosotros como un cuerpo de Cristo debemos estar coordinados, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, coordinados y poder a veces entender o asimilar las diferencias que existen, ¿no? Siempre y cuando dichas diferencias no sean pues garrafales o que podamos entrar en alguna herejía, ¿no? Por decirlo así, ¿no? En alguna herejía, porque creo que herejía es todo aquello que está en contra de Cristo. En este nuevo pacto, una herejía es aquello que está en contra de Cristo o es anticristo, vaya. Entonces, pues muchos hermanos ponen diferentes tipos de publicaciones y en ese sentido, pues ¿cuántos saben que se valora cada palabra que nos dan por internet? Cada hermano en Cristo se valora, pero también, ¿qué cree? Se debe de evaluar conforme a la verdad presente, que es Cristo.
Si hay algo con lo cual estamos siendo edificados y no corresponde a Cristo, inclusive tiene que ver mucho la intención del corazón, ¿sabía? Para enseñar. Muchísimo, porque mire, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que no todos enseñan con un corazón sano, para que usted me entienda, ¿no? Y vamos a ver ahí esa parte, quisiera aclararlo. En esto viene un poquito, viene en lo que dijo el apóstol Pablo, déjeme verlo aquí, en Filipenses capítulo 1, por favor. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta, ya cuando estaba en prisión en los últimos años de su vida, a los filipenses, mire, Filipenses capítulo 1, versículo 12, por favor. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hasta ahí todo va muy bien. El problema cuando empieza ya el versículo 15, ahí comienzan las disensiones, por decirlo así, ¿no? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Es tan trascendental eso porque es la intención del corazón de cada ministro, ¿sabía? O sea, depende como yo enseñe la palabra. Yo creo que ahora, todo este tiempo que hemos aprendido gracia a Cristo, se ha ido formando un poquito más en mí. Y bueno, se han quitado cuestiones de autoexaltación, soberbia, posiblemente hacer diferencias entre unos y otros, en el sentido de hermanos que no pertenecen a lo que creemos, pues, obviamente. Por eso dice: muchos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ahora, ¿de qué manera vamos a predicar nosotros a Cristo? De buena voluntad, porque se nos ha sido asignada esa comisión, por decirlo así. Luego dice el 16: los unos anuncian a Cristo por contención, y lo hizo, no son sinceros, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Imagínense, ¿usted cree que no se afligía Pablo que él les hubiera enseñado la formación de Cristo, el entendimiento de Cristo, el entendimiento del nuevo pacto, el entendimiento de la nueva creación? ¿Cómo debe de operar la nueva creación en el reino de Cristo? Y de repente se encuentra él, cuando está en prisión, con hermanos que están enseñando a Cristo por contención y no sinceramente. ¿Qué significa contención? Bueno, literalmente lo hacen para pelear. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? No debemos de caer en un extremo de llevarnos al pleito esto, pero sí debemos de analizar las diferencias que existen de doctrinas, ¿sí me entiende? Eso sí lo tenemos que analizar, porque tenemos que corregir lo deficiente también. No podemos quedarnos callados con las deficiencias, ¿ok? O sea, si algún hermano está enseñando que Dios envía enfermedades, pues yo tengo que decirlo, ¿no? Está incorrecta esa doctrina, ¿estamos de acuerdo? Si un hermano anda diciendo: no, es que necesito hacer obras para seguirme ganando la salvación o preservar la salvación, pues yo también tengo que hablar en contra de esa doctrina, porque es antibíblica, anticristo, y es una herejía en el nuevo pacto, ¿ok? Entonces, sin embargo, es tan importante la intención del corazón cada vez que nosotros enseñamos la palabra, de tal manera que dice el apóstol Pablo que se ha añadido aflicciones a su prisión. Él está aprisionado, y viendo que le llegaban con noticias al apóstol Pablo de que había disensiones, pleitos y contiendas cuando estaban anunciando el evangelio, y que no todos lo hacían sinceramente, sino que lo hacían, como dice Pablo, por envidia y contienda. Entonces, por envidia, contienda, y dice: anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, porque hay muchos que enseñan a Cristo por dinero,
hay otros que lo enseñan por quedar bien con sus líderes, hay otros que lo enseñan por compromisos de la denominación a la que pertenecen. Por eso, gracias al Señor que yo no pertenezco a ninguna denominación. No pertenecemos a ninguna denominación. Y decidimos no pertenecer a una denominación, ¿por qué cree? Para no tener un compromiso con el ser humano. Aunque vamos a honrar a todos estos ministros de la verdad presente, de la palabra de gracia, todos ellos, ¿no? No menciono nombres, ¿no? Para no quedar mal al no mencionar a alguien, ¿no? Pues son bastantes. Ahora, depende de la intención del corazón de cada quien. Dice que unos por envidia y otros por contienda. Uno no sé, por contención y no sinceramente. Versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Dice el 18, que pues no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea que hay unos que enseñan a Cristo solamente como un pretexto, enseñan el evangelio, o predican acerca de Cristo solamente para agarrar un reconocimiento ante la sociedad, ¿sabía? Ante la sociedad evangélica a lo mejor. Otros para sobresalir y que los tomen en cuenta. Otros para que su nombre sea reconocido en todas las naciones. Créalo que ese ego de esa alma no renovada, y yo ya pasé por todo eso. Por eso no me es extraño cuando alguien quiere poner algún cierto tipo de doctrina y lo hace con la intención de que los demás volteen a verlo, ¿me entienden? Entonces yo ahora en la semana, y lo digo con todo respeto, le llamé la atención a un hermano y le di un consejo. No sé si fue esta semana o la pasada, no recuerdo. Y luego obviamente lo hice con mucho amor, porque la verdad en sus apreciaciones acerca de la palabra pues no está bien. Y no menciono nombres precisamente para que no haya ninguna una mala idea sobre nadie aquí, o sea, ningún hermano, ¿no? Ok, en cierto hermano, en cierto tiempo le llamé o le di un consejo. Ahora, fíjese bien lo importante de todo esto. O sea, cuando tú enseñas algo, siempre estás sujeto, podemos estar sujetos a un error, porque no lo sabemos todo. Sí sabía, ¿verdad? Porque yo estoy corrigiendo ahorita, cuando yo enseño la palabra de gracia del propósito eterno, que jamás los había enseñado, que no los conocía, en la obra terminé de Cristo en la cruz, que no la conocía en el ámbito de la justificación. Todo esto que estamos enseñando, mi hermano, yo estoy corrigiendo las deficiencias de todo lo que yo enseñé durante 10 años o más de 10 años. ¿Ok? Ahora bien, mucho más de 10 años, ¿no? Si estamos enseñando esto, primeramente es para corregirnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero siempre que enseñemos a Cristo, que sea de buena voluntad, que sea por amor, como dice el apóstol Pablo, que se predique a Cristo no por envidia, ni por contienda, ni porque le tengo envidia a cierto ministro. Se ha dado mucho a conocer un ministro por allá de Sudamérica, que igual es bien legalista y religioso, pues empezó a echarle leña a otros ministros reconocidos. O sea, que es la manera en que ellos se dan a conocer ante una sociedad evangélica, pues, ¿sí me entiende? ¿Cómo se dio a conocer este hermano? Él criticaba a los que tenían carro, a los de la prosperidad, a los que les daban dinero a los pastores, criticaba todo lo que viene siendo la prosperidad, criticaba, pues todo criticaba, ¿no? Se criticaba todo, y él agarraba parejo. Acá no sé de dónde es, no sé si es del salvadoreño, no recuerdo dónde es este hermano, pero súper religioso. Usted lo busca en los medios de comunicación, en Facebook, en YouTube, y pues sale mucho, pues en todos lados sale por lo mismo. Sin embargo, pues empezó a ir a ciertas congregaciones donde pues empezó a juzgar hasta las hermanas, que por qué se pintaban, que por qué usaban pantalón, ese tipo de religiosones, ¿no? El caso es que este hermano, pues al tiempo fue muy reconocido, lo invitaban a predicar a muchos lados, porque él decía hijos del diablo a todo el que no pensaba como él era hijo del diablo, pues. Hijo del diablo porque no piensa como yo, algo así, ¿no? Y resulta que después lo cacharon de que le estaban haciendo unos hermanos una casa y le habían comprado un auto. O sea, ¿cómo es posible que lo que él juzgue, critique más, ahora resulta que cayó por conveniencia en empezar a recibir dinero de otros para su propio bienestar, es decir, un automóvil y una casa? Y luego te das cuenta entonces, ¿para qué entonces salió a criticar a otros ministros? Bueno,
Es que en las redes sociales, cuando usted busca un pastor, por ejemplo, si usted llegara a buscar a Benny Hinn, por ejemplo, evangelista, y usted empieza continuamente a echarle leña a Benny Hinn, a hablar mal de él, pues obviamente que usted va a poner Benny Hinn, errores doctrinales de Benny Hinn, pues un ejemplo, ¿no? Entonces obviamente que el video de usted, cuando más gente busque a Benny Hinn, va a salir el video de usted. Entonces mucha gente le va a seguir el rollo a usted, porque gente que está en contra de Benny Hinn, por obviedad se va a hacer a la parte que está en contra de Benny Hinn, y se va a unir a la persona esta, pues, en el ámbito de lo que cree, de lo que piensa. Entonces, muevan un poquito más hacia allá. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, resulta que la persona creció a causa de tirarle duro, tirarle leña y criticar y juzgar a otros ministros muy reconocidos. Por esa razón fue demasiado reconocido y ya la gente por donde quiera lo ubica, pues, para que usted me entienda, ¿ok? Aunque todo lo que está hablando está mal, aunque está todo torcido, pero la gente ya lo conoce. Y muchos andan predicando a Cristo para sobresalir y para que sean reconocidos por los demás. Y eso no debe ser nunca la intención del corazón de nadie, ¿me entiende? Obviamente que yo tenía fundamentos bíblicos para contradecir lo que esta persona hablaba. Tenía fundamentos bíblicos, ¿no? Para decirles, ¿a qué? Usted piensa esto, pues aquí está este fundamento bíblico, no es correcto lo que usted está enseñando. Pero ¿para qué me pongo a discutir con ese tipo de personas? Uno. Dos, cuando uno sabe que alguien está errando al propósito eterno, errando al blanco que es Cristo, obviamente pues por lo menos darle un consejillo, ¿no? Un consejo para que, pues, en cierta manera agarre el rollo, ¿no? No se trata de todo lo que yo sé tratar de imponerlo a los demás, ¿estamos entendiendo? Yo jamás voy a andar por internet diciendo el Señor es bueno de tal manera que no hizo esto, de lo que se le echa la culpa, un ejemplo, ¿no? Pero yo no lo voy a andar pregonando por internet para que otras personas vean que yo sé más que los demás. Es lo mismo predicar a Cristo por vanagloria, por contienda, inclusive por envidia. O sea, cuando alguien quiere sobresalir en el mundo, puede salir echándole leña al predicador más famoso, así como muchos le echan en el mundo natural, le echan leña a un artista y pues empiezan a darse a conocer a esas personas, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, es algo de la misma mercadotecnia, de la misma publicidad que se da a través de los medios de comunicación, y los algoritmos empiezan a darle más auge a esa persona. El caso es que por eso se forman los mentados youtubers, pues, por eso se forman. ¿Quién es más, Michelle? Youtuber, y qué famosos de esos, pues, influencer. Pero en Cristo Jesús no debe de existir eso. Jamás debe existir que alguien quiera sacar su verdad, minimizar a los demás para sobresalir y ser reconocido. ¿Sabe? Eso no existe en el Evangelio. No existe. Porque ahí es donde viene la intención del corazón, de lo que el Espíritu Santo me está revelando y yo le doy a conocer a otras personas. ¿Entendemos? ¿Por qué lo aclaro esto? Bueno, principalmente porque es importante que a quien oigamos por internet o leamos por internet, veamos la intención del corazón de la persona. ¿Sí me entiende? O sea, pudiera tener una palabra perfecta y una gran revelación darla, ¿me entiende? Pero si se trata de que se da una revelación para sobresalir, entonces ahí ya está mal la actitud, está mal. ¿Por qué mejor no esperar el tiempo en que el Señor nos exalte? ¿Sabe que Él nos exaltará a su debido tiempo? No porque buscamos exaltación, sino porque lo estamos exaltando y glorificando a Él en primer lugar. ¿Sabía? Aún así, mire, esto se da mucho en la palabra de fe. Mucho se daba esto en la palabra de fe, de que decían unos, es que yo sé más que él. Vaya, nosotros nos congregamos en Los Mochis, pues. Había otra congregación allá en el noroeste, en Hermosillo, y los que venían de allá, pues venían donde está el superungido, que sabía más, pues. Entonces ellos venían como los superdotados y super espirituales, porque según sabían más que los que vivíamos acá en Los Mochis.
y se creían la divina garza, ¿eh? Y por cierto, ninguno de ellos ahorita está o sigue adelante en el evangelio, ¿sabía? Ni uno de ellos. Bueno, por lo menos los que yo vi que están fuera, no se congregan en ningún lugar, andan en otro rollo, no predican la palabra, no hacen nada. Porque hay un texto bíblico, si me lo buscas, Michelle, que después de la altivez viene la caída, ¿sabía? Es tan fuerte el orgullo y la altivez y la soberbia en los hijos, que si no entienden ellos que deben, la primera exaltación es para Cristo, literalmente, mi hermano, va a haber momento en que van a quedar avergonzados. Ahora, cuando yo recién me convertí, le voy a platicar mi testimonio, pues, o sea, yo vengo de ahí. Nadie me va a contar ahorita si alguien se anda autoexaltando, nadie me lo va a contar, yo lo detecto. A ver, Proverbios 16, 18 en pantalla, ¿qué nos dice? Por favor. Proverbios 16, 18. Muy bien, pues saludamos a Dianita y dice la maestra, santo, dice. Este es un garrote en contra de la soberbia esto, no es en contra de ningún hermano, de la soberbia. Resulta que por allá cuando recién me convertí, el pastor donde yo me convertí obviamente era pentecostal, 100%, no es donde hablan en lenguas, donde hacen retiros o encuentros, o no sé cómo le llamen. Entonces, dice la maestra, entonces no ha nacido de nuevo porque el Espíritu no le da testimonio que son hijos. Muy bien, entonces me convertí, recibí el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas o lenguas inteligibles. El pastor, pues por la gracia del Señor me dio oportunidad de predicar una vez. Me dio oportunidad de predicar una segunda vez. Pues prediqué burradas, sinceramente, porque no conocía nada. Carlito Sánchez fue mi pastor en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Me congregué un año ahí. Sin embargo, había por ahí una hermanita que dijo: wow, hermano Sergio, está tremendo lo que usted enseñó. ¿Y qué creen? Pues de ahí se agarró Satanás para meterme ideas de que era una persona, pues buen predicador. Y pasó el tiempo, pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, y el pastor no me daba chance de volver a predicar. Y pues ahí me tiene ofendidísimo. Que hubiera predicado una vez, 2 veces, y que alguien me haya dicho que predicaba muy bien el pastor, no me diera chance. Dios mío, no, pues ya me creía la divina garza. Digo, yo pasé por eso, mi hermano. Nadie me lo va a contar. Nadie me va a contar cuando alguien se está autoexaltando. Nadie me lo va a contar. Yo pasé por ahí. ¿Cómo ve? Como dice el que estuvo enfermo de algo, dice: nadie me va a contar de esa enfermedad. Pues yo pasé por ahí, ¿no? Nadie me lo va a contar. Vaya que era una enfermedad mental esa, ¿no? Es una enfermedad mental, la soberbia. Antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu, por Proverbios 16, 18 en Reina Valera 60. Eso pasa muy a menudo con ministros. Bueno, a mí me pasó. Hasta después que el Señor fue tratando con mi vida y me dice: pues es que no eres tan especial, prepárate y yo te voy a usar en alguna ocasión. Entonces, el caso es que ya después me cayó el 20, pues de que no era así, o sea, de que yo estaba mal. O sea, yo estaba mal. El Señor trató con mi vida de tal manera que yo hasta me sentí ofendido con Carlito Sánchez, mi pastor. Ya murió él. Yo me sentí ofendidísimo con él. Y duré meses ofendido y molesto. Imagínense. Así, mi hermano, hay mucho cristiano tradicional así, con esas actitudes. Yo pasé por eso, mi hermano. A mí nadie me lo va a contar. Dice la maestra Maisa: cuando adquieres conocimiento solo, eso empiezas a caer en el mismo legalismo del cual crees haber salido. Tiene razón. Entonces resulta que cuando se da la palabra de fe, pues aprendimos muchísimo.
Pero llegaban otros que entre comillas venían de Hermosillo porque sabían más, porque está el super ungido allá, y ¿qué creen? Pues venían, literalmente venían, ¿cómo se dice el dicho? Venían, ¿cómo se dice? Ay, no me acuerdo, hay una frasecita, no sé si aquí, allá, no recuerdo dónde la escuché, pero derramando aceite, ¿cómo se llama? O manteca, ¿cómo le llaman esa frase? Alguien recuérdeme, por favor. Destilando aceite, no sé cómo le dicen ese tipo de expresiones, pues. El caso es que se cree en la crema innata, pues, del Evangelio. Eso se daba mucho en la palabra de fe. Y que fulano tiene más revelación que el otro, haciendo comparativas. ¿Y qué cree? Era una iglesia carnal. Porque ellos se creen la iglesia de la ciudad, ¿sabía? Los de palabra de fe, nosotros somos la iglesia de la ciudad. Y bueno, no estoy criticando a mis ex compañeros de la palabra de fe. Lo que estoy diciendo es la actitud que tomaban los de la palabra de fe. O cuando yo veía a los que estaban en la palabra de fe. O sea, impresionante cómo llegaban a creerse la crema innata, los super ungidos, etcétera. Bueno, ese fue otro caso diferente que me encontré yo, gente así. La otra vez una hermana, cuando trabajé en despacho yo en Los Mochis, pues yo le hablé de Cristo, nunca me hizo caso, pero se convirtió a los meses después en una congregación que se llama Jehová Nisi, ahí en Los Mochis. Es una congregación como de 800 miembros, 1000 y feria miembros, o sea, una congregación muy grande, ¿no? Eran bautistas y empezaron a creer en los dones del Espíritu Santo, recibían el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, y bueno, se volvió una iglesia entre carismática y bautista, algo así, ¿no? Pues en esa iglesia se convirtió esta ex compañera de un despacho, y después me habló un poco angustiada recuerdo que antes era Messenger, no me acuerdo cómo se llamaba. Ora por mí, me decía, y oré, la ministré, recibió sanidad, el Señor le dio la sanidad, le manifestó la sanidad, pero me platicó un problema que tenía con su esposo. Me dice, mi esposo tiene 3 meses que se convirtió y ahorita cree que sabe más que el pastor. Dios mío, y no lo soporto, me dice, porque él quiere predicar por todos lados. Y le dije, te comprendo. Yo ya había pasado por eso. Entonces, dice la hermana Marisa que se cree en la última Coca-Cola en el desierto. Ah, bueno, esa era la frase. La última Coca-Cola en el desierto. Bueno, yo pude dar evidencia bíblica de que no es cierto lo que está creyendo esta persona que dice que él sabe más que bueno, por lo menos lo expresa a los 4 vientos. Pude darle una evidencia bíblica contextual de lo que dijo Cristo Jesús. Sin embargo, no tiene ni un sentido andar discutiendo. Sin embargo, podemos a una persona corregirle en buena manera, ¿no? Darle un consejo como diciendo, el Señor no te va a usar jamás así. Jamás te va a usar. Y eso es cierto, eso es tan palpable que antes del quebrantamiento de la soberbia, gente soberbia, había un líder por allá también en el noroeste del país también, con una congregación de 3,000 personas, que igual se creían también muchísimo se creían. Bueno, ahorita creo que no tienen ni 100 personas ya. O sea, cayó totalmente esa congregación por lo mismo, pues. Él le decía, dice, vino a visitarme mi maestro, o sea, su maestro de la escuela, ¿no? De la profesional. Sin embargo, yo le dije a mi maestro, ven a beber de mi agua. Así le dijo, fíjese, el maestro a su maestro de la profesional, ven a beber de mi agua, como diciendo, yo tengo la gran revelación. Y la revelación baja, sí, porque dice, en el Antiguo Testamento la unción del aceite bajaba por la barba de Aarón y corría por todo el cuerpo. Entonces dice él, ahora después se empezó a creer que era la cabeza él, de donde descendía toda la revelación que existe, pues a nivel internacional del Evangelio, imagínense. Bueno, de 3,000 personas se vino, creo, 80, 100 personas. Literalmente es un ministro que ya está, pues cayó todo su ministerio, cayó todo. Hay muchos casos, mi hermano, muchos casos. Me gustaría que todos los hermanos que nos están viendo por internet, pues igual que comenzaran a reflexionar acerca de esto,
Porque esto nunca se trata de Sergio Soto, nunca se trata de Filigonio López, nunca se trata de Pancracio, nunca se trata. Siempre se trata de Jesucristo, el que tiene que expresarse a través de todos los ministros. Si son ministros que se han dedicado a los 5 ministerios, pues esos ministros que expresan a Cristo a través del entendimiento, del conocimiento, de todo lo que representa a Cristo, pues, de la correcta edificación, del correcto fundamento que es Cristo, de la piedra angular que es Cristo. Y siempre que sea para exaltarlo a Él, ¿me entiende? Entonces, yo por eso le digo, si yo ya pasé por eso, yo inmediatamente identifico. Había otra persona que aquí nos puso un texto bíblico de la maestra Filipenses 2:3, por favor, vamos para allá, también para leerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 3, creo que nos puso ahí. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿sabía? Por eso tenemos que ser humildes en seguir escuchando la palabra de otros ministros que nos enseñan la palabra. Nunca minimicemos a uno por menor que se vea, nunca minimicemos a no oírlo, porque muchos están tendientes así. Aunque escuchan a esos grandes ministros a nivel internacional, pues ¿para qué van a escuchar al pastor Sergio Soto? ¿O para qué van a escuchar a la maestra Maritza? ¿Para qué la van a escuchar si ya están escuchando a Tommy Moya, a otros niveles, ¿me entienden? Entonces, en eso también, digo, no conozco ni un caso, no conozco ni un caso. Pero pudiera darse la situación en que ya no quieran escuchar a otros ministros porque creen que hay cierta altura en unos porque saben más, y reconocemos que saben muchísimo más que nosotros, lo reconocemos. Pero ¿cuántos saben que podemos aprender hasta de los que van iniciando en el Evangelio? Podemos aprender, ¿me entiende? O sea, nunca nos debemos de cerrar a no escuchar a un ministro porque lo sentimos que es inferior a nosotros, porque entre comillas tiene menos tiempo que nosotros, pero nos puede el Señor hablar por medio de ellos, ¿sabía? Por eso dice, nada hagan por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Excelente texto bíblico. Pero también el apóstol Pedro nos habló acerca de esa exaltación. Mire, vamos a Pedro. Vamos a lo que dice en la primera carta, creo. Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Puede haber muchas interpretaciones acerca de un texto bíblico, ¿sabía? Muchas interpretaciones. Yo creo que hoy puse unas publicaciones donde dije, si todo lo vamos a analizar bajo el propósito eterno, que es Cristo Jesús, no vamos a tener una falla en la interpretación bíblica. Pero si nos basamos en interpretaciones personales, aunque sean contextuales, porque hay personas que piensan ahorita, por ejemplo, que la primera de Juan 1:3, ¿qué dice? Una carta dirigida a el discípulo Gallo, el discípulo de Juan, creo que era Gallo, ¿no? Algo así. El caso es que esa carta, en la primera de Juan, es el capítulo único, ¿no? Creo. Ahorita vamos a ir para allá. ¿Me recuerdan, por favor? Tenemos una alabanza de perros ahí abajo. Es un perrito ladrando, ¿no? Para que si me escuchan ahí los que nos ven por internet, para que no piensen que ando diciendo que todos los que alaban son perros, ¿no? Hay un perrito ahí cantando en la parte de abajo. Muy bien. Dice, si me recuerdas ese primero Juan 1:3 ya, ¿usted lo tiene? ¿Me lo recuerda ahorita? Para leer en la primera de Juan. Bueno, primero Juan 1:3.
Creo que no era ese texto bíblico. Es la tercera de Juan, ¿no? Tercera de Juan, capítulo único, versículo 3. Si yo me voy, es la tercera de Juan, no era la primera, me equivoqué yo. A ver, voy a ir al texto bíblico antes de irnos a la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, ¿no? Me lo anotan para ir para allá ahorita, ¿no? Tercera de Juan 2, creo que es. Tercera epístola de Juan, capítulo único, versículo 2. Amado, yo sé que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera o avanza o se transforma tu alma, ¿ok? Tercera de Juan 2, capítulo único, versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma, ok. Ahora si se va al versículo 1, dice, al anciano Gayo, el anciano a Gayo, perdón, el amado a quien amo en la verdad. Carta escrita por Juan a un hombre llamado Gayo, el amado Gayo. Le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Si yo me voy a un contexto, dentro del texto, contexto histórico, me voy a dar cuenta y me voy a enfocar a que esta carta va dirigida a Gayo, pero que no tiene de aplicación para la iglesia actual. ¿Estamos de acuerdo? Si me voy al contexto histórico, ¿no? Esta es una carta para Gayo, así es que, hermanito, tú ni andes pensando que conforme tu alma se transforma, ni siquiera lo pienses que vas a prosperar en todas las cosas, ¿eh? Porque era literal para Gayo, no era para ti. Así es que te me aguantas, mi hermanito, y síguele igual de pobretón, sigue igual con los mismos guaraches y los pies todos rajados. ¿Es ofensa eso? Porque muchos creen que Jesucristo andaba con guaraches y los pies rajados, por eso lo estoy diciendo. Entonces ellos creen que Jesucristo fue pobre, pues yo tengo que seguir igual con guarachitos y los pies rajados como Jesucristo, pues para que me entiendan. ¿Ya? No nos aplica la tercera carta de Juan porque era para Gayo, no es para mí. Algunos creen así. ¿Entendemos? Está como la carta a los Corintios. ¿Para quién era? Pues para los Corintios, mi hermano. La segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 10 al 14, ahí donde viene el ministerio de dar, dice que Dios da semilla al que siembra, pan al que come, va a proveer y multiplicar tu semilla y aumenta los frutos de tu justicia para que estés enriquecido en todo, para que seas generoso y para que tú seas una persona que apoye a otras obras, a otros hermanos y envíen las ofrendas a los de Jerusalén, a los pobres, para que ellos también tengan alimento, y Dios va a manifestar esa sobreabundante gracia financiera, es lo que te dice ese texto bíblico, parafraseando. Ahora resulta que no me aplica a mí como iglesia de Cristo, que Él me da semilla para sembrar y pan para comer. No, le aplica a los Corintios, mi hermano. Así es que aguantes igual de pobretón. Si no puedes pertenecer al ministerio de dar, mi hermano, porque era para los Corintios, no era para los mexicanos, ni para los latinos. Aguántese. Él no le va a dar ni semilla para sembrar, ni pan para comer. Era para los Corintios, mi hermano. ¿Cuántos saben que en el contexto eso te lo dice? ¿Sí sabe que el contexto lo eso dice, no? Era una carta a los Corintios, ¿estamos de acuerdo? El asunto es, ¿tiene aplicación actual? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Porque cuando analizamos la Biblia no nada más es quién habló, para qué público iba dirigido, cuál era el contexto histórico que estaba viviendo ese lugar, el contexto cultural, político, cuál era la situación financiera de los judíos de Jerusalén que estaban en una extrema pobreza, cuál era la situación. Ahora la pregunta es, como los corintios estaban bien económicamente, tenían que suplir para otros de Jerusalén que estaban en un problema de pobreza. Ahora resulta que para nosotros como iglesia no aplica porque era para los corintios. ¿Usted qué cree?
Y ahí vienen las interpretaciones o las malas interpretaciones. El Señor escribe y da instrucciones, por ejemplo, la carta a los Efesios. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En los lugares espirituales en Cristo Jesús nos bendijo ya con toda bendición espiritual. Es algo que le aplica a los Efesios nada más, porque en una carta para los Efesios, o me aplica a mí como iglesia de cuerpo de Cristo. O son las instrucciones que le dio Cristo en el tercer cielo, el apóstol Pablo, para la iglesia en general. Ahora, no todo lo que viene en la primera carta a los Corintios nos aplica, porque en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, se habla de la situación que estaban viviendo las hermanitas que eran, ¿cómo se llama? Eran sacerdotisas de la diosa del amor. ¿Cómo se llama esa diosa? Afrodita. Y que como estaban todas pelonas, porque era la manera en que ellas ofrecían esos sacrificios, o esos o el oficio en lo que ellos se desarrollaban para su diosa, la diosa Afrodita, llegaban al evangelio y dice Pablo, pues cúbranse toda la cabeza para que no avergüencen a esas hermanitas que andan pelonas, porque todos los hermanitos, tanto judíos como de corintios que se estaban convirtiendo, no las vieran con morbo a estas hermanas. Ahora la pregunta sería, ahora resulta que todos, la iglesia de Jesucristo, como creen algunas iglesias unitarias, que les tapan la cabeza a las pobres hermanitas. Imagínense en Sonora, allá donde vive la maestra Marisa, tapándole la cabeza con este calor a las hermanitas y unas faldotas largas. Dios mío, les escurre el sudor por todos lados. Andan todas apestosas las hermanitas. Pero no pueden orar con la cabeza sin tenerla con el velo. Por eso le digo, esa parte de la carta de los Corintios nos aplica ahora para ustedes empezarles a poner un velo. No. Aunque haya sido una carta dirigida a los corintios, pero había un contexto histórico, cultural, de lo que estaba sucediendo en los corintios. Mi hermano, esas faldotas largas, mira todos. Que les escurre el sudor por todos lados, Dios mío. Pero bueno, vamos a cambiar de aquí, va a ser la siguiente moda. Esa es la moda, Puso el ejemplo la hermanita. Bueno, entonces, no toda la carta de los Corintios tiene aplicación para la iglesia actual. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tenemos que discernir qué es lo que Pablo dijo en su contexto cultural histórico y qué fue lo que dijo como una instrucción para la iglesia actual. ¿Entendemos? La segunda carta, la primera carta, creo que la 3:10, que habló de que no hay otro fundamento, sino el único fundamento es Jesucristo, y nadie puede poner otro fundamento. ¿A quién cree que le aplica? ¿Nada más a los corintios o nos aplica a nosotros? A todos. Y es la misma carta. Pero dentro de la misma carta hay contexto cultural, histórico, y hay algo de aplicación actual también para la iglesia de Cristo en todos los tiempos. ¿Aceptamos? Tan sencillo como eso. Por eso yo no puedo agarrar una carta y decir que solamente va ubicada para tal y tal y tal, porque así te lo dice. No puedo agarrar una carta y decir va ubicada para tal, no me aplica a mí. Como dijo por ahí uno, no nos aplica ser ministro del nuevo pacto. No era para nosotros, era para otros, para los que estaban ahí, que era Pablo y no sé quién más. Oiga, póngase a pensar. Analizó el contexto, analizó la historia, analizó a qué se refería el apóstol Pablo, entendió lo que estaba leyendo. Como le dijo una vez le dijo el Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Le dice el eunuco, pues yo estoy leyendo lo del profeta Isaías aquí, pero ¿entiendes a qué se refiere? Y ya le explica, ¿cómo se llama? ¿Quién le dije? Felipe, aquel que fue, ¿cómo se dice? Fue, pues cambiando de un lugar a otro, pues. Felipe le empieza a explicar acerca de qué hablaba Isaías, y hablaba de Jesucristo. ¿Ok?
Por eso no todo lo que leemos, yo puedo agarrar un contexto y decirle a las hermanas, bueno, usen la faldota y pónganse el velo. Porque ahí le dijo Pablo a los corintios, acuérdense, lo dijo Pablo a los corintios. Así como Pablo le dijo a los corintios que no hay otro fundamento más que es Cristo. Y si Pablo dijo que no hay otro fundamento más que Cristo, entonces ¿nos aplica ese fundamento a nosotros? Sí. Ahora, entonces si nos aplica el fundamento que es Cristo, primera carta de los Corintios 3, 10 y 11, entonces también le aplica, hermanas, usar velo, porque en el 11 te lo dice, ¿no? Y es donde hacen un colache con el Evangelio, mi hermano. Pudiera haber un contexto dentro del texto, textos anteriores y posteriores en la historia, pero no significa que sea de aplicación para esos personajes, puede ser de aplicación para toda la iglesia. Y ahí es donde viene el discernimiento espiritual, mi hermano. O sea, ahí viene el discernimiento espiritual de qué es lo que nos corresponde a nosotros, y viene la división de los pactos, qué es lo que no nos corresponde a nosotros. ¿Entendemos? Para eso es tan importante la alianza del Espíritu Santo para todo esto. No se trata porque yo lo creo, yo lo pienso así, dice, no. No. Pero está en la misma carta, pastor. Nos aplica lo del velo, pastor, porque está en la misma carta donde él dijo que no hay otro fundamento más que Cristo. Está en la misma carta. Sí, pero una cosa sí te aplica y la otra no te aplica. O sea, te aplica que te eduques y te enseñes en el único fundamento que es Jesucristo, sí. Te aplica usar el velo en la primera carta de los Corintios 11, que era para los corintios, no. ¿Entendemos? No. Y ahí viene el discernimiento espiritual, el que nos da el Espíritu Santo, y la alianza del Espíritu Santo para entender qué pasaje sí me aplica y qué pasaje no me aplica. Por eso yo no me puedo aferrar a que si dice ahí que era la carta para Gallo, nada más le corresponde a Gallo. No me puedo aferrar a eso. La tercera de Juan, no me puedo aferrar que era para Gallo. ¿Entendemos? Por eso hay una línea muy delgada, entre saber qué es lo que me corresponde aún estando en las cartas paulinas, qué es lo que sí me corresponde y qué es lo que no me corresponde. Tan solo en Hebreos, mire, y dice el pastor Federico, dice que las hermanas andan sin desodorante porque es pecado, dice. Imagínense, en tiempo de calor, 45 grados en Sonora y sin desodorante las hermanas, Dios mío. Bueno, Hebreos capítulo 12, nada más es parte de vacas sagradas todo esto, derribar ciertos argumentos. Hebreos capítulo 12, por favor. Por eso le digo, aún estando dentro de las cartas paulinas que le fueron reveladas, ahí está el evangelio para la iglesia que le fue revelado al apóstol Pablo, ahí está. Pero no todo lo que está en las cartas paulinas es de aplicación para la iglesia. ¿Entendemos? Porque hay contextos ahí también, mi hermano, que tenemos que analizar. Muy bien, vamos a leer solamente este pequeño semblante. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, por favor. ¿Ya? 12:5, ¿ya lo tenemos? Dios mío, qué rápido se va el tiempo. Y nosotros más rejuvenecidos como el águila. Ya habéis olvidado, dice Pablo, la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Si soportáis, dice el 7, la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero voy a hacer énfasis al versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. De ese texto bíblico, que el Señor azota al que recibe por hijo, de ahí han sacado cientos de doctrinas. En su percepción humana, los predicadores han dicho que Dios, porque son sus hijos, los va a disciplinar con una enfermedad, con el sufrimiento de una enfermedad de un hijo, con el sufrimiento de la muerte de un hijo, con una escasez financiera, con una crisis, con que lo corran del trabajo, con que pase por la calle y llegue un carro y lo atropelle, con que, etcétera. O sea, infinidad de cosas. Porque no se le puede dejar a usted sin disciplina, y al que ama, ¿qué dice? El versículo 6, al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Qué entendemos en la frase azota? ¿Qué entiende usted? Bueno, a lo mejor se ha de acordar cuando su padre realmente lo agarró con el cinto. Mi abuela me agarraba con una vara que le llamaban una plantita que se llama romedillo, y era una varita bastante dolía, ¿eh? Entonces yo tengo como una imagen, esa imagen de mi abuela que me azotaba con una varita y me dolía. El problema es que no sé si nada más los latinos o los anglos, no sé, o los europeos toman este texto bíblico, por lo menos en los latinos lo vemos, que el azote lo identifican con dolor, con sufrimiento, con penalidades, con enfermedades, con escasez, con todo lo malo, pues, como si Dios los pasara por un desierto, pues, y los pasara por un desierto como al pueblo de Israel, y como diciendo, ahí nos tiró por el desierto, ahí muérete de hambre y muérete de sed. Para empezar, cuando Dios pasó por el desierto de Israel, nunca perecieron hambre ni sed, ¿sabía? Dios les enviaba el alimento. ¿Y qué cree? No tenían que trabajar para poder comer y beber agua. El maná del cielo era gratis. Y la peña que lo seguía, la cual era Cristo, era gratis el agua. ¿Se da cuenta? Entonces no aplica que un desierto, que no sé qué, que Dios me está pasando por el desierto con esta enfermedad, con este problema. No, nada que ver, ¿ok? Entonces, porque el Señor al que ama disciplina. Bueno, todo ese texto bíblico viene de un proverbio que es Proverbios 3, 11 y 12. Si yo quiero analizar Proverbios 3, 11 y 12, pues necesito ver varias traducciones, necesito ver qué significa. Vamos a leer en Reina Valera 60, nada más así, Proverbios 3, 11 y 12, por favor. Acuérdense que si Dios no los disciplina con ese tipo de dolor, de azotes, usted estaría como un bastardo, de acuerdo a lo que dice el autor de los Hebreos, ¿no? Y vi una hermanita ahora por YouTube, una cantante, no recuerdo cómo se llama, creo que Leslie Lisbeth, algo así, que es una cantante cristiana, obviamente, creo, no sé si es unitario, ¿no? De esos que usan velo y todo el rollo, pues. La hermana dijo que le pasó una tragedia, perdió un bebé que traía en el vientre, y dijo, es que Jehová dio y Jehová quitó. O sea, como diciendo, el Señor me puso el bebé en el vientre, pero Él mismo lo mató, Él me lo quitó, así literal. Si no, véanla, se llama Leslie Lisbeth, en YouTube, es una cantante cristiana. El Señor me quitó mi bebé del vientre. Pero lo chistoso que también dijo
que aparte que el Señor le había quitado le había matado el bebé, porque el Señor se lo llevó, acuérdense, el bebé. Dijo, pero el Señor me sustentó en el problema de la aflicción. O sea, cuando estaba afligida por la pérdida de mi bebé, el Señor me sustentó. A ver, no entendí bien. ¿Cómo que el Señor te quitó tu bebé y Él te sustentó en el sufrimiento? ¿Se ha dado cuenta cómo hay una contradicción? ¿Por qué mejor no le libró el bebé de su vientre para evitarle la aflicción? Ah, no, el Señor tuvo que quitarle el bebé del vientre y luego sustentarla cuando estaba con la aflicción. ¿Se ha dado cuenta qué incongruencia? ¿Cómo que Dios da la vida y Dios la quita? Bueno, eso lo vi por internet, ¿no? Proverbios 3:11: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección. De eso está hablando Hebreos, Versículo 12: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Yo le preguntaría, ¿qué padre ama a su hijo y lo va a castigar con un azote, con una enfermedad? Porque dicen que Dios castiga con enfermedades. ¿Qué padre se va a animar a inyectarle un antrax a su hijo, una gripe aviar, para que se muera? ¿Qué padre lo va a hacer? Si vosotros, siendo malos, dice, da buena dádivas, cuánto más vuestro Padre. Mateo capítulo 7. Entonces, esto que viene de Hebreos, que Dios al que ama lo azota, viene de este Proverbios. Ahora leámoslo, por favor, en una Dios habla hoy, o Nueva Traducción Viviente, o Nueva Versión Internacional. En la Nueva Traducción Viviente dice Proverbios 3:12: pues el Señor corrige a los que ama, como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Nosotros somos el deleite de Dios, ¿sabía? Por eso dice, el Señor corrige a los que ama. ¿Qué diferencia hay entre la palabra castigo y corrección? La palabra castigo en nuestro castellano, en nuestro español, tiene connotaciones siempre de cosas malas, de dolor, de enfermedad. Me van a encerrar, no me van a dejar salir, algo me va a hacer mi papá, me va a agarrar con una vara, con un cinto, etcétera. Pero la palabra corregir no es lo mismo que castigar. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Otras diferentes acepciones de traducción. La palabra para castigo, Dios al que ama castiga, es la misma que Dios al que ama corrige, Dios al que ama enseña, Dios al que ama doctrina, Dios al que ama lo instruye. Es la misma palabra. Por eso, si me voy a Hebreos capítulo 12, por favor, seguimos leyendo. Versículo 6, Hebreos 12:6: porque el Señor al que ama disciplina y azota, que recibe por hijo. Vamos a ver otra traducción, por favor, Hebreos 12:6. Hebreos 12:6, por favor. Otra traducción, nada más, rapidito. Dice una traducción que es la NBE 1975. No sé si es Nueva Versión en Español, algo así, o Nueva Biblia en Español. Dice, porque el Señor educa a los que ama. Y dice, y da azotes a los hijos que reconoce suyos. Bueno, esa como que no nos ayuda mucho, ¿no? Pero la palabra ayúdenme ahí con una traducción más, si no vamos a ir al griego. Si nos vamos al griego, vamos a seleccionar un diccionario en Vine Nuevo Testamento. Vine Nuevo Testamento dice, la palabra azotes es la palabra mastigo y se usa precisamente como un azote, pero metafóricamente. ¿Entendemos la palabra metafóricamente? Simbólico, pues. Esos azotes no es una enfermedad, es algo simbólico, ¿ok? Es algo metafórico. De la disciplina aplicada por el Señor en amor a sus hijos espirituales. También
Esa palabra también se puede, ahora la vamos a ver en el Strong en español. Bueno, sí habla literalmente de azotar, pero en un sentido metafórico, no literal. Para que me entienda, aquí estamos hablando ya de una metáfora, algo simbólico, ¿no? Algo sentido figurado, pues. No es literal el azote ese que habla aquí, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Y esto viene y lo toman de Proverbios 3, 11 y 12. Dios al que ama, enseña, exhorta, educa, adoctrina, edifica, etcétera, ¿no? Eso significa la palabra en hebreo castigo. Dios al que ama, castiga o azota. Entonces, ya si leemos todo el texto bíblico, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque no todo lo que dijo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, no todo era una revelación viva de Cristo que le reveló en el tercer cielo. En este caso, muchos le atribuyen la carta a los hebreos al apóstol Pablo, por muchas cosas, ¿no? Si fuese el apóstol Pablo, por ejemplo, esto que está citando el autor a los hebreos, si fue Pablo, lo único que está haciendo es agarrar un texto de los proverbios y traérselo al libro de los hebreos. ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a seguir leyendo Hebreos capítulo 12, versículo 7. Si soportan la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, versículo 8, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinábamos y que los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En otras palabras, Dios nos disciplina ¿para qué? Siempre para lo que es provechoso. ¿Estamos de acuerdo? Nunca nos va a disciplinar para afectarnos o dañarnos. Siempre va a ser para provecho. ¿Entendemos? Entonces, yo le preguntaría, ¿qué nos es provechoso en el nuevo pacto a los hijos? Que Dios me acrisole como el oro, me moldee como el barro y me enseñe y me hable con una enfermedad, o trate con mi vida a través de su palabra. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque una gran parte del cristianismo cree que Dios me acrisola como el oro, la plata, y me pasa por el fuego como el oro y la plata, y me moldea como el barro, pero con la disciplina que erradamente piensan muchos, y ahí le incluyen, porque no dice el texto, le incluyen enfermedades, le incluyen problemas, le incluyen escasez, le incluyen la muerte de un hijo, la muerte de un padre, y lo peor que usted se puede imaginar. Pero Él dice que nos instruye, nos disciplina para lo que es de provecho. ¿Y qué es de provecho para nosotros? No solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es lo que nos es provechoso? Cuando el Espíritu nos glorifica a Cristo y nos lo revela a nosotros. ¿Qué es provechoso? Entender la obra consumada de lo que Él pagó en la cruz. ¿Qué es provechoso para nosotros? Entender que ahora somos la habitación del Dios viviente a través del Espíritu Santo. ¿Qué nos es provechoso? Que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué nos es provechoso? Que ya no somos pecadores. ¿Qué nos es provechoso? Que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Qué nos es provechoso? Que no hay ninguna condenación a los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nos disciplina? Con su palabra, la revelación de su palabra, la revelación de su gracia. Versículo 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, si leemos el versículo 11, dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué?
¿De qué? Tristeza, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene la tristeza? ¿Del cuerpo o del alma? Entonces, ¿por qué dicen que Dios los azota y los disciplina con una enfermedad en el cuerpo? Si la tristeza viene ¿de qué? Del alma, sentimientos. Ok, entonces, ¿por qué dice que la disciplina con lo cual Él nos disciplina y nos azota, dice, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza? ¿Por qué cree? Porque nos corrige del camino equivocado donde estamos. Porque se trata de quitar el ego del ser humano para que Cristo sea el exaltado. ¿Usted cree que a un hermano que se cree mucho, soberbio y todo, y que le bajen los humos y que le digan, hermano, no se trata de ti, enfadoso, religioso, que te crees la máxima Coca-Cola, la última Coca-Cola en el desierto? No se trata de ti el evangelio, mi hermano. Tú eres un chilpayate más. Yo digo, chilpayate es hijo, ¿no? Un hijo de Dios. Tú eres un chilpayate más del Señor. Se trata de Cristo. Se trata de Él. No se trata de nosotros. Imagínese que a uno le tumbes esos ideales de grandeza que son los superungidos, y de repente le digas, ya no eres superungido, se trata de Cristo en ti. Y todos tienen a Cristo en ellos. Así es que tú no eres especial, todos son especiales. Todos los del cuerpo de Cristo. Imagínense tumbarle eso en la cabeza. Cuando pasaba al frente le encantaba que le cargaran el maletín, porque lo veían los grandes predicadores como Kenneth Copeland, que le cargaban el maletín al Señor. Sí, le cargaban el maletín porque resulta que está dañado una rodilla y no puede cargarlo. No para que el predicador imite a Kenneth Copeland y les diga a los chalanes que tienen en su iglesia, a ver, cárguenme también el maletín para que me honren. ¿Usted cree que esté bien eso? Si a Kenneth Copeland se lo cargaban porque estaba mal de una rodilla. Dios mío. Hasta que uno hasta me veo ridículo hablando de eso. Hasta ridículo se ve los que se creen de más, Ridículos se ven aquellos que se creen super ungidos. Ridículos. Muy bien, entonces la disciplina que nos habla aquí es causa de ¿qué? No de gozo, sino de tristeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los corrige el ego. ¿Estamos de acuerdo? Corrige el ego. Entonces, ¿causa de qué? De tristeza. ¿Y la tristeza dónde está? ¿En el alma o en el cuerpo? Entonces, ¿por qué dicen que Dios los azota con enfermedades? ¿Se ha dado cuenta? Ahora, ¿por qué le hablé del libro de los Hebreos? Capítulo 12, de la disciplina y del azote del Señor. ¿Por qué les hablé? Porque muchos creen que todo, bueno, para empezar, muchos le atribuyen al apóstol Pablo la carta de los Hebreos. Yo estoy más de acuerdo en eso, que el autor es el apóstol Pablo. Otros no lo creen. Bueno, sí es cierto, no hay un autor que lo diga específicamente, ¿no? Sin embargo, si fuese Pablo el que escribió esta carta, o el autor a los Hebreos, nunca era una revelación nueva que le estaba dando el Espíritu Santo, sino él estaba haciendo referencia a lo que estaba sucediendo con los hebreos, que se estaban yendo a guardar la ley y a los sacrificios de animales, minimizando el sacrificio de Cristo. ¿Ok? Y les habla de la supremacía de Cristo mucho más allá de los sacrificios de animales, comparando el sacerdocio de Melquisedec, que es Cristo, o sea que es un símbolo de Cristo, con el sacerdocio de la descendencia de Aarón, exaltando más a Cristo que Aarón, exaltando más a Cristo que la ley, exaltando más a Cristo que Moisés. Y por último le dice, Dios los disciplina, ¿con qué? Con su palabra. Te estoy corrigiendo, judío, de que ya no hagas sacrificios de animales y que hay un mejor sacrificio que la sangre del cordero. Estaba corrigiendo el alma de los judíos que se querían seguir con sus tradiciones de circuncidarse y guardar la ley. ¿Y qué cree? Eso no les causaba gozo, sino tristeza. Entonces el problema del azote y la disciplina del Señor, ¿dónde era? En el alma, mi hermano. Nunca estaba hablando del cuerpo, ¿ok? Eso es un análisis contextual acerca de ese texto bíblico de Hebreos 12, versículo 6. Dios al que ama, disciplina y azota a aquel que tiene por hijo. ¿Por qué hicimos este análisis así pequeño? Para darles a entender a ustedes, primero,
porque el apóstol Pablo no todo fue revelación del tercer cielo, sino, sí fue revelación obviamente, ¿no? Pero Pablo traía a colación o a contexto muchos textos del Antiguo Testamento, ¿ok? Y venía y los mencionaba en el Nuevo Testamento, para darles a entender una verdad que ya venía implícita en algunos textos que estaban allá, con la idea de que ellos entendieran que el autor de Proverbios en el capítulo 13 le estaba hablando acerca de esa corrección que venía, y Dios iba a tratar con el alma de los hijos para que entendieran que ahora había un mejor pacto establecido sobre mejores promesas al pacto que Dios hizo con Moisés, y que les iba a ser doloroso cambiar y transicionar de un pacto de obras a un pacto de gracia. Sí, no iba a ser gozoso y les iba a doler, les iba a pesar en su corazón, pero ¿qué cree? Este pacto en el cual estamos, este es el único pacto verdadero que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, y es el único pacto que nos aplica como iglesia. Y ya ahí la dejamos porque ya nos pasamos. Entonces, póngase de pie y démosle gracias al Señor. La soberbia y la altivez traerán siempre caída, mi hermano. Y no me gustaría que nadie cayera, sino que tomara el ejemplo. Y bueno, dimos muchos ejemplos de que no todo lo que viene en las cartas es una revelación para la iglesia, pero gran parte de los que vienen en las cartas paulinas es revelación para la iglesia, es de aplicación para la iglesia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahorita no puede venir nadie a decir, mira, esto le aplicó a fulano porque le aplicaba a sutano y no era para nosotros, si no se analiza correctamente lo que en este caso, en el autor de los Hebreos, en este caso estaba hablando de un texto del Antiguo Testamento, que ahora tengo que entender por qué se lo dijo a los hebreos. Pero no era una revelación nueva en el libro cuando se escribió la carta a los hebreos, sino era algo que ya venía en los Proverbios. ¿Okay? Muy bien, Padre, te damos gracias en Cristo Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque has sido bueno, Padre, con nosotros, por revelarnos tu gracia, por revelarnos a Cristo, por revelarnos la única edificación y el único fundamento que es Cristo. Fuera de Cristo, Señor, no hay nada. Fuera de Cristo no tenemos nada. Fuera de Cristo no podemos analizar la Biblia. Fuera de Cristo no podemos tener revelación, Señor, porque todo está centrado en tu Hijo, lo sabemos, porque Él es el todo, en todo y en todos, y lo reconocemos como el único Señor, Salvador, Dios, y el único propósito del Padre siempre fue Cristo. Lo reconocemos como la vida nuestra, lo reconocemos como el Señor, lo reconocemos como la única naturaleza que se nos proveyó, la naturaleza de vida. Lo reconocemos como el único Salvador y Dios. Lo reconocemos como que fuera de Cristo no hay absolutamente nada. Y toda aquella revelación, todo aquel análisis que hagamos de las Escrituras, Señor, lo entendemos que debe estar basado en Cristo, debe estar basado en ese propósito y no en nuestros ideales, no en lo que nosotros creemos, no en lo que nosotros pensamos, Señor. Gracias, porque esa sabiduría proviene de lo alto, no es nuestra, Señor. Proviene de ti, que nos revelas todas las cosas e iluminas nuestro entendimiento para poder entender y analizar tu palabra, Señor. La verdad es que sin ti no pudiéramos expresar nada ni entender nada de la palabra, sino es a través de ti, Señor Cristo maravilloso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre de los Espíritus. Gracias por todo, porque tú eres la cabeza de todas las cosas, Señor. Porque tú eres nuestro gobierno y cada día anhelamos que seas formado, porque anhelamos ser gobernados por ti, Señor, en esta alma que lo necesita. Necesitamos ser gobernados por tu palabra, necesitamos ser gobernados por tu presencia, necesitamos ser gobernados para que tú seas el glorificado aquí en todo tiempo, y ya no viva yo, sino que seas tú en mí, y lo que yo viva en la carne lo viva en la fe tuya, Cristo maravilloso. Gracias, gracias,
por tanta verdad. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por todo lo que tú eres. En Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, precioso Rey. Muy bien, pues nos despedimos los que están acá reunidos por internet, bendecidos en Cristo. Un abrazo para todos los que estuvieron. El pastor Federico Lara, la maestra Maritza, Rosalba Morales también que estuvo ahí, Dianita también, no sé quién más estuvo conectado, que no puedo ver aquí sus comentarios, pero bueno, bendecimos en Cristo a cada persona que estuvo conectada. Comparta la palabra para que edificar y enseñar a otros y podamos ayudar a ministros que aún están en ese problema mental del ego. Bendecidos en Cristo, gracia y paz a cada uno de ustedes. Nos vemos próximo domingo 12 del mediodía. Un abrazo para todos.